Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte que es, después de haber analizado el mercado, porque el concepto en el curso es, primero enfócate en lo que necesita el cliente sobre todo para poder diseñar tu modelo de negocio, vamos a empezar a hacer el análisis técnico, ¿no? Los requerimientos técnicos en realidad, ¿no? En plan de negocio, a diferencia de otros cursos de proyectos, de prefactibilidad o factibilidad, esta parte busca hacer un análisis rápido, no al detalle tal vez de otros cursos, pero sí es importante que los conceptos los revisamos. Estos temas ya los han visto en otros cursos. Mi curso es un curso integrador, como los de gestión la mayoría. Entonces vamos a revisar un poco los conceptos, requerimientos técnicos que son necesarios para calcular mi negocio, ¿no? Y vamos a empezar con un concepto que probablemente ustedes ya lo han escuchado en otros cursos, pero acá lo vamos a poner en números orientados a plan de negocio, ¿no? Vamos a hablar del concepto de capacidad de planta o tamaño de planta. Cuando se comparan negocios, se comparan en relación a indicadores de qué tan grande es el negocio. Uno no se debe guiar por el tamaño físico, ¿no? Es decir, porque la empresa donde yo trabajo tiene son 4 cuadras cuadradas y una es de una cuadra, significa que el de 4 es más grande que el de primero. No necesariamente, porque los negocios se comparan en función de lo que entregan al mercado en producción. Eso suele ser, digamos, los bienes o servicios que entregan las empresas, es lo que define el tamaño de planta. Y siempre el tamaño de planta se hace en función de un periodo. En este caso, a nivel de plan de negocio, se suele calcular en función al año, ¿no? Entonces, el volumen de bienes o servicios que puede brindar un negocio, un proyecto en un año, eso es lo que se conoce como capacidad de planta o tamaño de planta, ¿no? El concepto viene desde proyectos, si quieren le ponemos capacidad de negocio, no hay problema. El concepto usado, el concepto original para que puedan entenderlo desde la parte teórica. Y está en función a eso, no está en función al términos de producción, es decir, número de unidades que se producen al año, número de ventas, número, perdón, de servicios que se producen al año. Esas unidades son las que comparan uno con otro negocio, ¿no? Vuelvo a reiterar, los tamaños de planta o capacidades de planta se hacen en función de la producción, no del área de instalación. Ejemplos, por ejemplo, podemos regresar a la primera lámina que veíamos. Voy a aprovechar para revisar ahí. A ver, empezamos con las preguntas, porque hoy día quiero que participen más. Américo, José Lab, cuéntame, ¿cuál crees que sea el indicador para determinar la capacidad de planta o por capacidad del negocio de una empresa que vende ropa deportiva? Si decimos, por ejemplo, que una empresa que vende un restaurante sería en la cantidad de platos o comensales diarios. ¿Cuál sería un indicador para este negocio? Quizá la cantidad de prendas producidas al día. Américo, no te escucho. La cantidad, profesor, Sí. ¿Cómo ya. podrías determinar el tamaño de planta o tamaño de ese negocio? Sí, decía la cantidad de prendas producidas al día o no sé, Claro, del lado de confección sería la producción y del lado de venta, la venta. las ventas concretadas mensuales quizás. Claro, el periodo no importa mucho. De todas maneras entender que son las prendas finalmente lo termina. Porque si tenemos dos talleres y decimos cuál es el que tiene mayor capacidad, será el que vende más, ¿no es cierto? O el que produce más. Ujú. Otro negocio de estos que vimos la vez pasada, a ver, Milagros Aguilar, esa sí está medio complicada, ¿eh? Una empresa que desarrolla software, ¿cómo podrá decir cuál es su tamaño de negocio? ¿Qué hace una empresa que Podría desarrolla software? volumen de software vendidos en un año, producidos en un año. Proyectos en un año, creo más, porque la empresa desarrolla en proyectos, ¿no? Puede ser los proyectos, pero tal vez sería mejor, es que ahí es bien difícil, porque un proyecto puede ser más grande que otro, podría ser el volumen de ventas en proyectos, algo así. De ventas. Gracias. A ver, este está interesante, a ver.
Marí, a ver, ¿me escuchas, Marí? Sí, profesor. ¿Cuál sería para determinar el tamaño del negocio de un spa para mascotas? Mm, ¿Cómo se mide un o sea, spa en ventas, en producción? o sea, yo imagino de que sería como una veterinaria, ¿no? O sea, debería tener, no sé, 4 o 5 trabajadores. Claro, pero Ujú. en este enfoque que es el de capacidad de planta, tamaño de planta o capacidad de negocio, estamos identificando la capacidad de la empresa en función a un indicador relacionado a sus ventas. ¿Cuál sería, por ejemplo, el indicador que puede tener un spa sobre las ventas que tiene? O sea, un monto. Puede ser un monto, pero también puede ser, por ejemplo, pienso yo, ¿no? Cantidad de atenciones diarias, ¿no? Mm, Por no, no ejemplo, sabría, o sea, pero no sé, aproximadamente tal vez 20 al día no, claro, atenciones. no quiero el número, quiero es que, Ah, ¿cómo llevarías cómo tendrías un indicador, una variable para determinar el tamaño del spa, ¿no? O sea, yo tengo 12 spas de mascota y quiero saber cuál tiene mayor capacidad, ¿por qué me guiaría, no? En este por caso, la cantidad de casas que tienen mascotas en la zona. eso ya sería mercado. En este caso, sugiero, ¿no? Yo creo que sería, por ejemplo, cuántas atenciones hacen diarias, ¿no? O mensuales. Ya. Ahora, Ujú. ojo, y ahí viene una aclaración buena que me ha hecho pensar. Gracias, María. Acá Ya. estamos hablando de la capacidad, no de las ventas, ¿no? Es decir, en este caso, la pregunta de conclusión sería ¿cuántas tiendas podrían producir al mes, ¿no? En la empresa de software sería ¿cuántos proyectos podrían ellos atender al mes? Y en el spa sería ¿cuántas mascotas podrían atender, ¿no? También se podrían relacionar, por ejemplo, si sillas podría ser un indicador, ¿no? O sea, bueno, las mascotas no sé cómo es el caso de los spas de mascotas, ¿no? Veamos otros casos más. El de Guinness creo que es muy parecido al anterior. Aquí, por ejemplo, a ver, Bilardo, ¿estás? ¿Cómo medirías la capacidad de una empresa que cultiva y exporta alcachofas? La cantidad de productos que se producen en un mes Lo que podría depende, producir, ¿no? claro. Aunque también podría ser hectáreas, ¿no? En este negocio, tal vez. Ahí sí, negocios ad hoc tienen sus propias mediciones. Gracias, Bilardo. Luego tenemos una implementación de línea de yogur, podría ser la cantidad de productos lácteos que podrían generar. Un fast food podría ser la cantidad de clientes que atienden en el día, o podría ser la cantidad de menús que entregan, o la cantidad de servicios. Y, bueno, esto sí es más difícil de entender, ¿no? Pero la idea es que la capacidad está vinculada a un número, y depende del servicio y negocio tendrá algún tipo de capacidad. Ahora, la capacidad es lo que pueden lograr, o sea, lo que pueden lograr con lo que tienen como infraestructura o como posibilidad de negocio, ¿no? Regresamos aquí. Una pregunta. ¿Siempre va a ser anual o puede ser mensual, diaria, etcétera? Sí, puede ser mensual, puede ser diaria, puede ser anual. Lo puse aquí anual porque usualmente cuando se comparan empresas se trabaja con volúmenes anuales, ¿no? Pero podría ser, lo importante es una unidad, la capacidad es finalmente una fracción, ¿no? Entre unidades producidas o servicios que unidades producidas o servicios que pueden dar en un periodo de tiempo. La relación es esa, ¿no? Veamos un caso un poco más claro, a ver, para entender, ¿no? Imaginemos, primero hablo de dos conceptos. Hay lo que se llama la capacidad teórica, que viene a ser lo ideal, ¿no? Si todo estuviera bien, si las máquinas no se pararan, todos los servicios estuvieran disponibles, ¿no? Y otra cosa es la efectiva real, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Una planta química, su capacidad teórica es de 30 toneladas al mes. Ahí tenemos el concepto de que ellos se miden por toneladas, es forma de producción o de servicios, y el periodo es mes, ¿no? Pero su capacidad real
es de 20 toneladas al mes. Es decir, aunque supuestamente debería producir 30 sin parar, lo real es 20, ya sea porque paran para hacer mantenimiento, o porque paran por alguna avería, o que paran porque no hay materiales, o los domingos no trabajan. Entonces, esa es la diferencia entre capacidad teórica y capacidad real, ¿no? Igual, uno va a un banco y supuestamente hay 6 ventanillas. Esa es su capacidad teórica, pero en la práctica nunca están las 6 ventanillas. Son 4, son 5. Entonces, si la capacidad no se mide en función de ventanillas, las ventanillas corresponden a una cantidad de atenciones por hora. Por ejemplo, digamos que una ventanilla corresponde a 10 atenciones por hora. Entonces, no es cierto que las 10 ventanillas van a atender a 60 clientes a la hora, porque realmente solo están abiertas 5, ¿no? Entonces, una cosa es lo teórico, otra cosa es lo real. ¿Hacía una consulta? Vamos a hacer un ejercicio corto con este tema. Voy a abrir el Excel. Profe, no ha subido el Excel, ¿no? ¿Cuál Excel? Excel, el PPT, disculpe. Sí, lo acabo de subir hace un ratito. Ah, ok, gracias. A ver, tenemos aquí. A ver si alguien me apoya leyendo. Siempre. Luis. Luis Yuyuy creo que es, ¿no? Luis, ¿cómo Sí, estás? profe. ¿Qué Sí, tal? ¿Puedes leer, bueno, por favor? ¿Qué tal? sí. Ya, una empresa de tejeduría que fabrica tejido de punto está evaluando ampliar su capacidad de producción comprando nuevas tejedoras circulares para poder cubrir una creciente demanda que viene experimentando. Actualmente cuenta con 10 máquinas tejedoras circulares con una capacidad individual ideal de 12 toneladas al mes. A ver, para un El momento. dueño de la... ¿Ah? A ver, un ratito Disculpe. para anotar. Tiene Ah, 10 ya. máquinas. Tiene 10 Tejedoras, máquinas que producen 12 toneladas al mes, ¿no? sí. Ideal, dice, ¿no? O teórica, ¿no? Ya. ¿Cuál es el dato que te dan? Sigue, por favor. El dueño de la empresa estima que la demanda actual es igual a la capacidad real de toda la planta. Asimismo, estima un crecimiento de la demanda tendrá una tasa anual de crecimiento de 10% para los próximos 5 años. Ya. Ok, gracias. Vamos. Ahora, lo que están preguntando aquí es, ¿cuál es la capacidad real actual de toda la planta? Vamos a jalar esto. Entonces, vamos analizando, ¿no? Tenemos que esta empresa trabaja con unas máquinas tejedoras, ¿no? Vamos a poner solo, este es el recurso, digamos, que se está mencionando. Y que la capacidad individual al mes de este recurso es de, real también, ¿no? Capacidad individual, teórica, o ideal lo mismo, es de 12 toneladas al mes.
Ya. La pregunta que tenemos aquí en la 1 es, ¿cuál es la capacidad real actual de toda la planta si la eficiencia es 80%? Entonces, hay un concepto de eficiencia, tiene que ver con que no se puede lograr al 100% la capacidad ideal, llevar a la capacidad real. Entonces, hay un factor denominado eficiencia, que tal vez algunos que son ingenieros lo han visto en la parte de termodinámica o algo de eso, que hace que uno multiplica, digamos, tenemos que si bien debería producir al 100%, nunca llega al 100%, así que lo que tenemos es que de 12 toneladas que estaba previsto, solo produce 9.6. Eso es, digamos, la capacidad real. Ahora, esta es la capacidad real al mes. Siempre es bueno para cálculos, sobre todo cuando hablan de proyecciones anuales, llevarlo a la capacidad también al año, ¿no? Entonces, si teníamos que la capacidad mensual era 9.6, la capacidad anual será eso por 12. Además, el número de recursos nos dará el total de la capacidad real, pero ya no individual, sino de toda la planta, ¿no? Es un concepto más global, empresa. Entonces tienen 10 máquinas tejedores, fíjate que son 10 recursos, y si multiplicamos esto por tal, tenemos 1152, esa es la capacidad total, ¿no? Entonces la pregunta 1 que dice, capacidad real actual toda la planta es igual a, y acá siempre hay que poner, ¿no? Toneladas al año, porque es el dato con que estamos trabajando. Si lo hiciéramos por mes, pondría por mes, y por mes ya sabemos, es esto entre 12 toneladas al mes. Y así, o sea, siempre hay que diferenciar que cada uno de estos cálculos tiene que estar referidos a un volumen y a un periodo. La segunda pregunta es, ¿cuál será la proyección de la demanda para los siguientes 5 años? Para esto nosotros en el ejercicio, capacidad de año cero, que es este año, digamos, es igual a demanda de año cero, ¿no? Es un ejercicio, no va a ser así siempre. Entonces tenemos que si estamos ahora este año y considerando que el año 6 no es el presente, pongámoslo aquí entonces que es 2020, la demanda es igual a la capacidad real de toda la planta. Esto es solamente porque en este caso se ha planteado así, no es que sea así usualmente, ¿no? Pero en este caso pacificar es así. Tenemos que la tasa de crecimiento tenemos aquí que la tasa de crecimiento está en 10%, ¿no? O sea, la tasa anual de crecimiento. Entonces, y esta es la demanda, ¿no? 2021, y la se pide hallar para los próximos 4 años. 0, 1, 2, 3, 4.
Entonces, aquí se multiplica entonces multiplicamos esto de aquí por 1.1, porque esa es la demanda, por 10% equivale a decir 0.1 en cálculos, y así vamos teniendo la demanda de todos los años que vienen, ¿no? Esto es igual a... Te dejo ahí la fórmula por si alguien quiere saber dónde viene eso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O como comentario. Ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos la respuesta 2. La última pregunta es, ¿cuántas máquinas tejedoras de similares características deberá comprar la empresa para cubrir la producción requerida de los próximos 5 años? Ya, entonces, acá hay una fórmula que no la he puesto acá todavía, pero es importante que lo tengan, ¿no? Número de recursos es igual a la producción entre capacidad real del recurso individual. Producción o demanda, no depende de lo que necesite. Entonces, si yo quiero poder cubrir esta demanda, tenemos lo siguiente, ¿no? Número de... Hay que determinar cuánto es el número de recursos necesarios, ¿no? Entonces, lo que agarramos es, si esta es la producción que yo necesito, porque es la demanda que me está pidiendo, ¿cuántos son los recursos necesarios? Y debo dividir esto entre la capacidad real individual de recursos, y es este dato aquí, ¿no? Voy a poner colores distintos para que se den cuenta. Y me sale que necesito 10, justamente el cálculo que yo había hecho, ¿no? Y para los siguientes años, calculo igual, ¿no? Divido esta capacidad entre la capacidad, o sea, esto es lo que un recurso, que en este caso es las máquinas tejedoras, esto es lo que un recurso al año hace. Yo quiero saber cuántas tengo que tener, divido la demanda de producción entre justamente ese recurso, ¿no? Entre lo que el recurso produce al año. Y aquí me sale cuál es la cantidad del recurso que yo requiero para poder producir, ¿no? Ah, en este caso, la empresa tiene 10, entonces tendrá que decir cuántas comprar, ¿no? Imaginemos que la empresa se quiere asegurar, ¿no? Digamos que esa empresa no quiere que le falle nunca la capacidad productiva, ¿no? Tiene esa
Esa lógica. Entonces, si me piden 10, tengo 10. Si me piden 11, 11. Aquí, mejor me aseguro. Y también, siempre quiero tener más de lo que necesito por si acaso. Imaginemos que esa es su actitud de la empresa. Esto significa la cantidad de recursos que va a adquirir, ¿no? Y si queremos calcular cuántos tiene que comprar, entonces acá tenemos los recursos que le quiere comprar cada año. Acá no necesita comprar ni un recurso, acá tiene que comprar uno, acá tiene que comprar dos porque ya tenía del anterior, acá compra uno y acá compra dos. Y eso es el cálculo de su necesidad de recursos. ¿Alguna consulta? Están copiando, ¿no? Aquí sacamos un cuaderno, pues como en la universidad. No. Están tomando foto, aunque sea la pantalla, free pantalla, mínimo. Talía, ¿estás conectada? Sí, profesor, sí. ¿Alguna consulta? No, ya estoy apuntando todo. Ya, entonces, esa es la forma. Aquí empezamos a hacer los ejercicios para calcular la capacidad, ¿no? Repito, así general, para que por si alguien se perdió. Teníamos una máquina tejedora. Pregunta, creo que hay. Ya. Tenemos que una empresa tiene máquinas tejedoras, tiene 10 máquinas tejedoras. Cada una produce de manera ideal. Hay que ampliar eso. Bien. Perdón. Cada una produce de manera ideal 12 toneladas al mes. Le aplica la eficiencia y realmente produce al mes 90.6. Multiplicamos al año y tenemos que cada máquina tejedora al año puede producir 115.2 toneladas. Como hay 10 máquinas tejedoras en la empresa, significa que la empresa puede producir 1.152. Es la primera pregunta. Es su capacidad. Eso lo vimos al mes, sale 96. En un ejercicio, la capacidad del año 0 es igual a la demanda del año 0. Entonces tenemos que el año 0, la capacidad es de 1.152 toneladas. Y me dice que calcula la demanda dado que tengo una tasa de crecimiento de 10%, que equivale a 0.1. Entonces multiplico cada año por 1 más 0.1 y así sucesivamente voy sacando lo que necesita. En este caso, como es toneladas, yo sí puedo trabajar con fracciones, ¿no? Usualmente trabajamos hasta 2 decimales. Cuando son unidades, como eran las prendas, los champús, no me pueden poner decimales, pues. Los decimales es cuando es una unidad como una tonelada, un kilo, o sea, cuando es fraccionable. Un carro no puede decir, vendo 3 carros, 3.2 carros, no, pero 3 o 4. ¿Guarda? Finalmente tenemos que nos preguntan, ¿cuánta es la cantidad de recursos que yo necesito para poder... ¿Cuánta es la cantidad de recursos que yo necesito para poder producir estos volúmenes? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuántos recursos? Entonces, saco un cálculo basándome en esta fórmula de aquí. Tomen nota de esa fórmula. ¿Sí? Esta fórmula dice, para calcular los recursos necesarios, yo divido la producción que requiero entre la capacidad real del recurso individual. Esa capacidad está aquí. Como estoy calculando años, tengo que usar el año. Si hubiera meses, hubiera usado este. Pero como estoy usando años, yo divido. Para el primer año ya sabíamos, eran 10 porque estaba tas con tas. El segundo año fueron 11 justamente porque el crecimiento es 10%. Y ya para el segundo año empiezan a aparecer los recursos de manera fraccionada. Igual, yo no me puedo comprar 12 máquinas, 12.10 máquinas. No voy a agarrar la máquina un hachazo y voy a llevarme el punto 10. O compro 12 o compro 13. Estamos suponiendo que la empresa siempre compra de más, ¿no? Ya voy a explicar esta estrategia de la empresa. Tiene un nombre.
Y si compro de más, entonces yo podría decir cuánto compré cada año. El primer año tengo 11, perdón, el año 1, el 2021, dice, quiero 11. Ya tenía 10, entonces compro una. El año 2022 requiero 13, pero yo tenía 11, así que me compro 2. El año 2003, y así sucesivamente hasta poder completar. Estos son los recursos que tendría y esta es la compra que cada año tengo que hacer, ¿no? ¿Alguna consulta más? Sí, profesor, los recursos disponibles son datos aleatorios o son tomados así con referencia a los recursos. Este es el cálculo de recursos que yo requiero. Y esto es la decisión que toma la empresa de habilitarse recursos. Si le dicen, el año 2022 tienes que tener 12 máquinas, la empresa dice, ok, voy a tener 13. Porque tendría que decir entre tener 12 o tener 13. Yo voy a escoger 13. Se va hacia arriba la empresa para escoger, ¿no? Este es un cálculo y esta es una decisión que toma el empresario para ver cuántas máquinas tiene. Eso lo voy a explicar en la siguiente parte de la clase, ¿no? ¿Otra consulta? Entonces, salimos, regresamos en unos 5 minutos y seguimos, ¿ya? La misma ruta.